Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. La vida de cada persona sigue caminos distintos porque cada uno tiene su propio carácter, hábitos y creencias. Y cada día uno decide cómo organizar su vida al hacer una u otra elección. Mucho puede depender de esa decisión, o quizás no tanto, pero aún así, cada elección, incluso la más insignificante, influye en cómo se desarrollará su destino. Mi historia comienza en un pasado lejano, cuando llegó el momento en que no debía recorrer la vida solo. Era joven entonces, y me divertía mucho. Salía con chicas, asistía a fiestas y reuniones. Y entonces, sucedió que me enamoré de una chica, Miriam, y salimos durante varios meses. Pero la vida dio un giro y tuvimos que separarnos. Ella estaba más dedicada a sus estudios que a su vida personal y pronto se mudó a otro estado. Al principio, la esperé, le escribía, la llamaba. Pero con el tiempo, ella me respondió que estaba completamente entregada a su futura profesión y no sabía cuándo podría volver. Recuerdo que me emborraché bastante, y en el bar donde estaba, conocí a otra chica que era 4 años menor que yo. Lisa me atrajo de inmediato. Incluso se parecía a Miriam de alguna manera. El primer recuerdo que marcó el inicio de nuestra relación fue cuando, a la mañana siguiente, me preparó un caldo y una aspirina para que no sufriera de una terrible resaca. Han pasado 25 años desde entonces. Naturalmente, Lisa y yo nos casamos, y tenemos una hija maravillosa. No puedo decir que nuestra vida familiar fue perfecta. Pero aún así, no podía quejarme de cómo pasábamos nuestro tiempo, aunque a lo largo de los años hubo muchos momentos en los que Lisa me sacaba de quicio. Nuestra hija, Anna, se casó y se fue a vivir con su esposo, y Lisa y yo nos quedamos solos. Pero nuestra vida no se volvió aburrida por eso. De vez en cuando visitábamos a amigos, o ellos venían a nuestra casa para hacer una barbacoa o simplemente para charlar durante una cena los fines de semana. Kurt y Ruby estaban entre nuestros amigos más cercanos. Los conocíamos desde hacía mucho tiempo, y también fueron testigos en nuestra boda. Solíamos vernos con ellos con mayor frecuencia. Y ahora nos invitaron a unirnos a ellos para una pequeña celebración en su casa de campo, donde planeaban pasar una velada agradable antes de emprender un viaje corto. No había muchos invitados, pero esta vez no todos nos eran familiares. Sin embargo, eso no nos impidió sumergirnos por completo en el ambiente agradable y disfrutar de la fiesta. Lisa incluso se encontró rápidamente con algunos de sus viejos conocidos, con quienes había estudiado, pero que se habían dispersado y no se habían visto en mucho tiempo. Me dejó solo y se fue a saludarlos. Kurt se acercó a mí y me hizo compañía, notando que había estado de pie con un vaso en la mano observando lo que sucedía durante un par de minutos. «Ha salido una noche bastante buena, ¿no crees?», me preguntó. Ruby se esforzó. Organizó todo ella sola. Sí. No está mal. Pero veo algunas personas que no conozco. ¿Quiénes son? No los había visto antes. Oh, son amigos de Ruby de hace años. Decidió invitarlos ella misma. Al parecer, quería presumir ante sus antiguos compañeros de clase de lo bien que se ha establecido. No todo el mundo celebraría su 20º aniversario de bodas en un crucero. Es cierto, confirmé. Ven, te presentaré a los demás. Son buena gente. Ya verás, sugirió Kurt, y lo seguí, ya que en ese momento no tenía nada mejor que hacer. Lo admitiré, en el fondo, incluso le tenía un poco de envidia porque no había tenido tanta suerte en mi trabajo y mi salario era promedio. Pero aún así, teníamos suficiente para vivir y las necesidades básicas. Sin embargo, también quería organizar unas buenas vacaciones para Lisa y para mí en nuestro aniversario, que sería en unos meses, así que últimamente había estado tomando turnos extra y ahorrando poco a poco.
Esa misma noche disfruté de las bebidas y aperitivos. Kurt no me dejó aburrirme. Sin embargo, después de unas horas, cuando la diversión estaba en su apogeo, noté que no había visto a mi esposa por un tiempo. No es que la estuviera vigilando específicamente, pero quería sentarme con ella y hablar de algunas cosas. Pero parecía que Lisa se había desvanecido en el aire. Primero, pensando que podría haber ido al baño de mujeres, decidí esperar. Pero después de un tiempo, me di cuenta de que no estaba por ninguna parte. Así que empecé a recorrer las habitaciones y el patio exterior, con la esperanza de verla charlando con algunas mujeres sobre varias cosas. Pero mi búsqueda no dio resultados. Incluso sentí una punzada de celos, recordando cómo en su juventud solía coquetear con otros chicos, lo cual me irritaba bastante. Pero ella me aseguraba que era solo su naturaleza y que nunca me había engañado. Con los años, pensé que todo eso quedaba en el pasado, y esperaba que a esta edad no se atreviera a semejante locura. Kurt notó que parecía un poco desconcertado y molesto, aunque trataba de no mostrarlo. Se me acercó cuando regresé a la sala con la mesa del buffet. Amigo, ¿todo bien contigo?, me preguntó sonriendo. No, respondí. Nada especial. Solo quería ver a mi esposa, no la encuentro. Probablemente esté charlando por ahí con sus amigas. Lo más probable. La mía puede charlar durante horas. Ni siquiera sé de qué se puede hablar tanto. Bueno, planeamos encender una fogata y sentarnos con malvaviscos, como en los viejos tiempos. ¿Te apuntas? Dudé un momento, no era una mala idea, pero por alguna razón no estaba de humor, así que decliné amablemente. Kurt me deseó suerte y se fue por su cuenta. Yo solo quería sentarme y descansar un poco. Mi salud ya no era la de antes, y los años habían dejado su huella. Pero cuando llegué a la cómoda silla, sentí que la cantidad de alcohol que ya había bebido me había dejado bastante colgado, y decidí ir a lavarme la cara. En el baño, después de salpicarme la cara varias veces con agua fría del grifo, me encontré con mi reflejo en el espejo. Lo que me devolvía la mirada era un hombre de considerable edad, con algunos kilos de más y arrugas marcadas. Pero en el fondo, siempre quise sentirme joven. Nunca solía prestarme atención a mí mismo con tanto detalle antes. Me lavé, me vestí y estaba listo. Pero esta vez, me quedé fijo en mi reflejo, como si quisiera decirme algo. Perdido en mis pensamientos momentáneamente, de repente noté en el espejo que alguien estaba detrás de mí. No a mi lado, sino en la esquina más alejada. Era la silueta de una mujer, mirándome fijamente. Me giré bruscamente, pero no encontré a nadie más en la habitación. ¿Y por qué habría una mujer en el baño de hombres? Me volví al espejo, y esta vez, no había nadie más que yo. Nunca fui supersticioso y no creía en lo sobrenatural. Pensando que solo era un truco del alcohol, me lavé la cara de nuevo y me dirigí a la salida. Tenía la intención de volver a encontrar esa cómoda silla y sentarme un rato. Pero al salir del baño y entrar al pasillo, noté que la luz allí se había atenuado ligeramente. Pensando que probablemente era por ahorro de energía, seguí adelante. Sin embargo, algo extraño volvió a llamar mi atención. Al final del pasillo, vi la misma silueta de la mujer, y ahora estaba parada en silencio, señalando una de las puertas, extendiendo su mano hacia adelante. No sé por qué, pero caminé en la dirección que ella indicaba. Y cuando llegué a la puerta, la extraña desapareció como si se desvaneciera en el aire. Sin embargo, ya estaba allí y decidí averiguar qué quería mostrarme. Lentamente, abrí la puerta, y cuando eché un vistazo dentro de la habitación, el shock inmovilizó por completo mi cuerpo. Vi a dos personas haciendo el amor en una amplia cama. La mujer estaba encima, de espaldas a mí. No sé si me escuchó o simplemente lo sintió,
pero lentamente comenzó a girarse. Y cuando vi su rostro, me horroricé y decepcioné aún más. Era Lisa. Al verme, no se detuvo, sino que continuó lo que estaba haciendo, balanceándose de un lado a otro sobre algún tipo, e incluso me sonrió de manera siniestra. Sentí un dolor agudo en mi corazón, tan intenso. Todo incluso se nubló por un momento ante mis ojos. Pero pasó en un instante, y me encontré sentado en la silla que había elegido para descansar. Al darme cuenta de que solo era un tonto sueño en el que me había sumido brevemente, decidí dejar el alcohol por esa noche. Sin embargo, algo dentro de mí seguía inquieto y me empujaba a ir a revisar esa misma habitación que había visto en mi sueño. No me llevó mucho tiempo, y pronto estaba parado frente a esa puerta. Escuché a alguien adentro, pero por alguna razón me sentí un poco asustado. Durante aproximadamente un minuto, estuve de pie junto a la puerta, escuchando gemidos y risas de mujer, que provenían del interior. Sabía que si no entraba y revisaba, lo lamentaría por el resto de mi vida. Así que empujé la puerta. No había una cama grande, solo una pequeña habitación con un sofá pequeño y algunas mesas de noche. Y no vi a nadie. Pero entonces, ¿quién estaba riendo?, pensé. Por un momento, todas las voces cesaron y empecé a escuchar. Pronto, oí un ruido proveniente del rincón más lejano. Di un paso y entré en la habitación. Había un amplio sillón en la esquina, y allí vi a Lisa con un tipo, sin camisa, con cabello negro y ondulado que le caía sobre los hombros, comportándose de manera bastante libre con él. Ya no llevaba puesto el suéter de arriba, y se recostaba contra el brazo del hombre que la tenía extendida a lo largo del respaldo del sillón. Cuando me vio, rápidamente recobró el sentido y asumió una pose más respetable. Lisa se dio cuenta de que estaba en una situación incómoda e incluso se sonrojó un poco. «No entiendo», dije con una voz seria y dura. «Rick, ¿qué estás haciendo?» «Solo estábamos charlando», comenzó a balbucear Lisa. «Este es Steven. Estudiamos juntos. Estábamos recordando los viejos tiempos». Miré de pies a cabeza a ese tipo, que seguía sentado en la misma pose relajada, mirándome como si hubiera interrumpido algo crucial. «Entonces, ¿por eso te escondiste aquí? ¿Cómo?» «Mírate», continué dirigiéndome a mi esposa. «¿Dónde está tu ropa?» ¿Qué estaban haciendo aquí, de todos modos? En ese momento, Steven se levantó, se ajustó los pantalones de cuero negro tirando del cinturón y dio un paso hacia mí. Era una cabeza más alto de lo que pensé inicialmente, ahora mirándome hacia abajo. ¿No te lo dijeron? Recordando los viejos tiempos. ¿Qué? ¿Ya te sientes débil, viejo? Se inclinó ligeramente hacia mí. Comencé a comprender lo que quería decir y que no solo estaban charlando. Todo indicaba que o ya habían tenido intimidad o estaban a punto de hacerlo. Sin pensarlo mucho, lo empujé, y cayó bruscamente de nuevo en el sillón. Lisa se asustó y se levantó apresuradamente. «Rick, ¿te has vuelto loco?» «¿Qué te pasa?», gritó ella. No tuve tiempo de responderle, porque Steven se levantó de nuevo, listo para atacarme. Era un poco más joven que yo, al igual que Lisa. Y eso le daba cierta ventaja física. Pero no iba a retroceder, porque sus acciones solo confirmaban que había algo entre él y Lisa. Sin esperar a que él atacara primero, lo pateé con fuerza debajo de la rodilla, y mientras se retorcía de dolor, le di un puñetazo en la mandíbula, haciéndolo caer de nuevo en el sillón, su espalda golpeando el respaldo. «Rick, ¿qué estás haciendo?», continuaba aullando Lisa. «Tú dime. ¿Qué estabas haciendo aquí?» «Un amigo, dijiste?» «Te creí. ¿Te lo has ya?» «No. Yo.
Antes de que pudiera responder, Steven se recuperó y se abalanzó sobre mí. Luchamos por un rato. Lisa no dejaba de gritar, exigiendo que nos detuviéramos. Parece que nuestro alboroto atrajo la atención de Kurt, quien apareció en la habitación y, al vernos peleando como escolares, corrió a separarnos. Pero ya nos habíamos apartado el uno del otro, y Kurt no tuvo que esforzarse mucho. Steven miró a todos con enojo, luego recogió su camisa del suelo y se dirigió hacia la salida, golpeándome con el hombro al pasar. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué no han compartido?, preguntó Kurt. Nada. Nos vamos, respondí bruscamente, agarrando el brazo de mi esposa y arrastrándola conmigo. No me importaba cómo nos miraban los invitados al irme con ella, tirando de su brazo. Cuando subimos al auto, comenzó a gritarme, acusándome de actuar como un idiota y avergonzarla frente a sus amigos. Estaba a punto de girar la llave de encendido cuando su parloteo empezó a irritarme. Así que extendí la mano y la abofeteé. Como esperaba, eso ayudó, y se quedó en silencio por un rato. Bruja, murmuré, encendiendo el motor. Permaneció en silencio todo el camino a casa, sin siquiera intentar justificarse. Y yo no pregunté. Solo cuando ya estábamos en casa, decidió empezar una pelea conmigo. Discutimos durante mucho tiempo, gritándonos, incluso arrojó platos. Yo seguía presionándola, tratando de sacarle la verdad. Por alguna razón, en ese momento, era crucial para mí. Finalmente, cedió. Tal vez estaba cansada de justificarse, o solo fue un estallido de nervios, pero admitió haber tenido un breve encuentro íntimo con Steven. Me dijo que cuando eran jóvenes, se habían conocido e incluso se habían amado poco antes de conocerme a mí, pero rompieron por una tontería. Y ahora que se habían vuelto a encontrar, era como si algo los hubiera empujado a estar juntos de nuevo, y habían cedido a sus nuevos sentimientos. Lo siento, Rick. Pero es tu culpa, dijo cuando ya estábamos cansados de discutir y sentados en sillas separadas, mirándonos el uno al otro. Te has convertido en un viejo gruñón en los últimos años. Soy una mujer. Necesito amor, necesito cariño. Y por eso, en lugar de hablar conmigo al respecto, ¿decidiste saltar a la cama con otro? Me levanté y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas? ¿Es de noche?, preguntó Lisa. ¿Qué coño te importa?, respondí groseramente y salí de la casa. Necesitaba estar solo. Lisa me había herido profundamente con su comportamiento. Nosotros no éramos perfectos, pero jamás pensé que algo así podría suceder. Mis pensamientos en ese momento estaban tan nublados que ni siquiera consideré a dónde ir, solo quería irme. Sentado al volante, encendí el motor y pisé el acelerador con fuerza. El coche chirrió y salió disparado por la carretera oscura. Las farolas y los árboles pasaban rápidamente, apenas iluminados por las luces del coche, pero lo único que podía ver era ese momento en que Lisa abrazaba y besaba a ese imbécil en la habitación débilmente iluminada. Sentí un asco y una repulsión tan fuertes que casi vomité. Y un instante después, me di cuenta de que esa sensación no era solo por los pensamientos oscuros. Deteniéndome al borde de la carretera, bajé torpemente del coche y, cayendo de rodillas, vacié el contenido de mi estómago sobre el asfalto. Tras sentir algo de alivio, volví a meterme en el coche. Maldita sea, maldije, y seguí conduciendo. Después de vagar por la ciudad durante un rato, me detuve en un bar que aún estaba abierto. Quería beber otra vez, esperando que el alcohol me hiciera olvidar por un momento el episodio que había ocurrido en mi vida. Sin embargo, después de algunas rondas, me di cuenta de que solo empeoraba las cosas. La música suave y la iluminación tenue me relajaron un poco y empecé a sentirme somnoliento. En algún momento, pensé en sentarme al volante, acelerar y dejar que el destino decidiera,
considerando que había perdido a la persona a la que le había dado tantos años de amor y ternura. Luego recordé a mi hija. Anna aún estaba en mi vida, siempre apoyándome cuando estaba cerca. No. Por ella, reconsideré hacer una locura. Entonces sentí una mano en mi hombro. Me giré y vi a un oficial de policía junto a mí. Pero ya no estaba en uniforme. Me sonrió y se sentó a mi lado. Era mi amigo, que trabajaba en la policía y, de alguna manera, había terminado en el mismo bar que yo. «¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó Chuck. Suspiré profundamente, sin saber si contarle la verdad sobre mi pena o simplemente mentir, diciendo que decidí dar un paseo a medianoche. «Hola, Chuck». «Sí, solo pasaba por aquí», respondí. «Por tu estado de ánimo, parece que te ha pasado algo». «¿No quieres compartir?», preguntó. «Sí». «Algo pasó», volví a suspirar. «Tuve una pelea con mi esposa». Pidió una bebida para él, le susurró algo al camarero y luego se giró hacia mí de nuevo. «Lo entiendo. Yo tampoco siempre me llevo bien con la mía. Es la vida. Espero que todo se solucione para ti». «Toma, bebe este café», dijo cuando la taza llegó al mostrador. «Te ves muy mal. No me gustaría que te desmayaras en la carretera». Cogí la pequeña asa de la taza con los dedos y la llevé a mis labios. Tras un pequeño sorbo que sabía amargo, dejé la taza. Chuck empezó a hablar de cosas triviales, tratando de distraerme de los pensamientos tristes. Luego me ofreció llevarme a casa. Se sorprendió de que hubiera venido en coche y me regañó por conducir en ese estado. Pero rechacé su oferta y le dije que tomaría un taxi. Además, no me interesaba particularmente escuchar sus sermones y consejos sobre relaciones familiares, que comenzó a darme durante nuestra conversación. Estaba a punto de despedirme, pero Chuck insistió, tal vez porque estaba acostumbrado a controlar y mantener el orden a lo largo de los años, o quizás genuinamente preocupado por mí, y dijo que no descansaría hasta verme subir a un taxi. Mientras nos dirigíamos a la salida, mientras seguía murmurándome algo, noté a una mujer que se dirigía más adentro del lugar. Parecía que la conocía y decidí seguirla para disipar mis dudas. La mujer casi había llegado al baño de mujeres cuando la detuve, agarrándola del codo. Ella se giró y me preguntó qué quería. «Lo siento. Parece que me equivoqué», me disculpé y solté su brazo. Por un momento, pensé que había visto a Miriam, la mujer que una vez amé. Pero luego me pregunté por qué estaría ella aquí, en un lugar como este. Leí artículos en los periódicos y en línea que en estos años se había convertido en una profesora destacada, completamente inmersa en el mundo de la ciencia. Sin embargo, durante más de un año, no me había cruzado con ninguna información sobre ella. Aunque tampoco había seguido deliberadamente su vida. Pero ahora, me encontré pensando. Por alguna razón, quería encontrarla, verla de nuevo, y al menos hablar como viejos amigos. Chuck me acomodó en un taxi y me envió a casa. Llegué cuando Lisa ya estaba dormida. Sin encender la luz del techo, fui a la sala de estar y me senté en el sofá. Todos los eventos de la noche anterior, el alcohol y los pensamientos inquietantes me fueron alejando lentamente de la realidad, y, cerrando los ojos, me quedé dormido sin darme cuenta. Por la mañana, Lisa me despertó, escuché sus pasos. Anoche, se dio cuenta de que estaba durmiendo en el sofá y me cubrió con una manta. Ahora, decidió hacerme café y lo trajo a la sala, colocándolo en la mesa cercana. Me froté los ojos, la miré, estaba actuando con tanta naturalidad que parecía como si nada hubiera pasado la noche anterior. Sin embargo, recordaba todo y ahora no entendía por qué se comportaba así. «Escucha, Rick», empezó, sentándose a mi lado y poniendo las manos sobre sus rodillas.
Entiendo que ayer sucedió algo desagradable. Yo misma no sé qué me pasó. Probablemente fue un error. Solo que sentí la indignación dentro de mí otra vez, me incorporé bruscamente. ¿Y hablas de eso con tanta calma? Te acostaste con otro hombre justo delante de mis narices. ¿Y ahora dices que fue un error? La ira empezó a nublar mis pensamientos de nuevo, pero aún no sabía cómo lidiar con esta mujer. Sin embargo, ella misma me dio una pista cuando continuó. Verás. Intenté disculparme contigo. Pero estás gruñendo otra vez, sin siquiera darme la oportunidad de enmendarme. ¿Enmendar? ¿Qué se puede arreglar ahora? Ya lo has hecho. ¿Cómo planeas arreglarlo ahora? Rick. Hablé con Steven esta mañana, hizo una pausa breve. Él me ofreció mudarme con él. Antes no sabía qué decir. Pero ahora lo sé. Veo que no me vas a perdonar. Y por eso he decidido aceptar. Después de todo, él aún me ama. No podía creer lo que oía. Pasamos tantos años juntos. A menudo me decía que me amaba, y ahora resulta que todo era un engaño, y nunca tuvo sentimientos sinceros hacia mí. Pero, ¿por qué ahora, después de todos estos años? ¿Qué estaba esperando? Lisa colocó su mano sobre mi rodilla, como intentando animarme en una situación desagradable. Pero me resultaba tan repulsivo, y con cada una de sus palabras, mi ira solo crecía. No pude soportarlo y le di una bofetada, esta vez tan fuerte que ella gimió de dolor. Me levanté y comencé a caminar por la habitación, tratando de controlar mis emociones, para no estrangular a esta desgraciada. Lisa, recuperándose del dolor del golpe, volvió a girar la cabeza hacia mí, luego se levantó y dijo: ¿Sabes qué? Simplemente eres insoportable. No debimos habernos casado en primer lugar, dijo y salió de la habitación. Poco después, se dirigía a la salida con una maleta, aparentemente empacada antes de que siquiera se sentara a hablar conmigo. Obviamente, su decisión ya estaba tomada entonces, y solo estaba intentando fingir decencia. Me quedé solo. Habían pasado varios días desde que Lisa se fue de casa. Durante este tiempo, nunca volvió ni me llamó. Anna vino a verme, a veces nos visitaba los fines de semana, y tuve que contarle la desagradable verdad sobre su madre. Para ella, esta noticia también fue impactante. Y ese día, incluso se quedó a pasar la noche para apoyarme. Pero, fuera como fuese, la vida continuaba. Me resigné a la decisión de Lisa. Sin embargo, ahora los pensamientos de Miriam comenzaron a visitarme con más frecuencia. Y decidí encontrarla. Lo único de lo que me arrepentía ahora era de haber decidido hacerlo tan tarde. Debería haberlo dejado todo y haberla seguido muchos años atrás. No sabía cómo habría resultado nuestra vida, pero estaba seguro de que esa mujer nunca me habría traicionado por nada. Comencé a buscar en Internet cualquier cosa que indicara dónde podría estar ahora. La última información que encontré sobre ella fue que Miriam había dirigido una conferencia en Boston hace un año. Y comencé a prepararme para el viaje. En ese momento, mi hija vino a verme de nuevo para ver cómo estaba, ya que últimamente había tenido problemas de corazón y ella se preocupaba por mí. Pero la convencí de que estaba bien y que solo iba a visitar a un amigo. No le dije que iba a otro estado en busca de un amor esquivo, sabiendo que Anna intentaría disuadirme al punto de quedarse conmigo y vigilarme. Cuando estaba saliendo de la ciudad, accidentalmente miré por la ventana del lado del pasajero y noté a las dos personas que ahora odiaba, conduciendo en el carril de al lado. Steven y Lisa se dirigían a algún lugar y parecían bastante alegres y felices. Reduje la velocidad un poco para quedar detrás de ellos, sin querer ser notado.
por alguna razón, me dio curiosidad saber a dónde iban. Aunque tenía mi propia meta, aún lo seguí. Después de un rato, noté que se dirigían hacia un bosque denso. No sabía qué me guiaba en ese momento, pero continué siguiéndolos. Y mientras conducía, esa imagen seguía volviendo a mi mente, donde ella estaba con ese. Oh, si pudiera, habría acabado con los dos allí mismo. La ira, el resentimiento y la decepción me empujaban hacia esos pensamientos y deseos. Pero entendía cómo podría terminar si decidía dar ese paso. Sin embargo, un poco más tarde, noté que giraban hacia un pequeño claro. Reduje la velocidad aún más, escondiendo el coche detrás de unos arbustos densos, y comencé a observar qué querían hacer. Excepto por nosotros, no había nadie más allí, solo los pájaros que de vez en cuando trinaban, y podía escuchar algo de lo que decían. Y me di cuenta de que habían decidido acampar para pasar la noche. Lo que sucedió después, no podía simplemente verlo, así que regresé al coche, porque podría haber perdido la cabeza y lanzarme sobre ambos. Aunque entendía que mi matrimonio con Lisa ya era cosa del pasado, el resentimiento por sus acciones aún persistía en mí. Y también estaba enojado con Steven, que se comportaba de una manera tan descarada. Como si le hubiera quitado algo, y ahora él decidiera recuperarlo. Ese día algo se apoderó de mí. Entendía claramente mis pensamientos y acciones, pero por otro lado, era como si no controlara mi cuerpo. Y la ira se extendió por mí como humo negro. Esperando la oscuridad, me acerqué de nuevo a su campamento. Vi que ya estaban terminando una botella de vino y, bastante borrachos, entregándose a la lujuria junto al fuego. Algo volvió a punzar mi corazón. Y temí que mi órgano interno me fallara en el momento más inoportuno, y que yacería allí sin vida en los arbustos hasta que alguien accidentalmente encontrara mi cuerpo, y no tendría la oportunidad de ajustar cuentas con esos sinvergüenzas. Pero el dolor pronto pasó. Vi a Lisa y Steven metiéndose en la tienda. Por un tiempo, se revolcaron allí, y luego cayó el silencio. Y decidí no esperar más. Acercándome a su tienda, primero escuché. Steven ya roncaba como un jabalí salvaje. La entrada de la tienda estaba ligeramente abierta, y cautelosamente miré dentro. Lisa yacía, lanzando su pierna y brazo sobre Steven, también profundamente dormida. Incluso me sorprendió que los ronquidos de él no perturbaran su sueño, cuando solía molestarme a mí y despertarme cuando comenzaba a roncar. Pero ahora eso no me molestaba mucho. Un pensamiento astuto cruzó mi mente, y decidí actuar como mi instinto me aconsejaba en ese momento. El fuego aún ardía débilmente, y acercándome a él, saqué uno de los palos de allí, ardiendo en un extremo, y volví a la tienda. Antes de eso, noté que cuando los amantes la armaron, clavaron firmemente sus extremos en el suelo para que no se volara accidentalmente con el viento, aunque no había viento como tal. Sin embargo, eso me fue útil, y me acerqué a la entrada. Allí vertí los restos de alcohol de la botella, que también yacía junto al fuego, y luego sin dudarlo lancé mi improvisada antorcha dentro. Inmediatamente di unos pasos hacia atrás y me escondí detrás del árbol más cercano. Y luego observé desde mi escondite lo que sucedía a continuación. El fuego no tardó en envolver rápidamente la tienda con sus lenguas calientes. Estaba esperando a que esos dos se despertaran y se horrorizaran por lo que estaba ocurriendo. Sí, quería asustarlos a fondo, para que lo recordaran por el resto de sus vidas. Esperaba que eso me hiciera sentir mejor. Sin embargo, pasó el tiempo, y no hubo señales de movimiento desde su tienda. Y entonces entendí que probablemente estaban tan borrachos que no sentían el calor que los rodeaba, y ahora, tal vez, habían inhalado humo y no podían despertarse por eso. En algún momento, incluso me arrepentí de mis acciones. Porque, por mucho que quisiera castigarlos, en realidad, simplemente maté a dos personas dormidas.
pero de repente se escuchó un grito. Ambos estaban gritando. Sin embargo, el fuego ya había envuelto la tienda de tal manera que simplemente no tuvieron oportunidad de escapar de allí. Incluso quise apresurarme a ayudarles. Pero, ¿cómo apagarlo ahora? Sí, había un pequeño extintor de incendios en el coche. Pero estaba a varios metros de distancia, y por mucho que corriera, no lo habría alcanzado a tiempo. Y ahora, lo único que podía hacer era observar mientras empujaban las paredes de la tienda con las manos y gritaban frenéticamente. Y cuando el fuego ya había hecho agujeros en la tienda, vi a las personas ardientes arrojándose al suelo, intentando apagar sus cuerpos en llamas. Pero entendía que había actuado con crueldad hacia ellos. Sin embargo, por otro lado, incluso me sentía aliviado. Después de todo, esta mujer había sido mi compañera durante muchos años, y traté de darle solo mis mejores sentimientos. Le di todo el amor que no pude darle a Miriam, y ella me trató de manera tan injusta. Y allí estaba yo de nuevo, en el claro, mirando los cuerpos carbonizados. El fuego había quemado todo lo que podía tocar, y ahora todo parecía un desafortunado accidente, especialmente dado que Steven era fumador, y la policía podría pensar fácilmente que se habían quedado dormidos sin apagar un cigarro. Dejé todo como estaba y me alejé del lugar. Acelerando por la carretera, lejos de ese claro, sentí el sueño empezando a apoderarse de mí. Así que me detuve a un lado y decidí tomar una siesta. Esta vez soñé con Miriam, vestida completamente de blanco, casi brillando. Me encontré con ella en una habitación blanca, y ella estaba frente a mí, sonriendo, tomándome de la mano. Curiosamente, en todos estos años, ella nunca apareció en mis sueños. Y ahora, aquí estaba ella. Cuando desperté, vi que ya era el amanecer. Traté de apartar los eventos de la noche anterior de mis pensamientos, sabiendo que todo había terminado con ellos, y ahora me dirigí hacia el lugar al que originalmente planeaba ir. Después de un tiempo, logré llegar a Boston. Allí, tuve que hacer un gran esfuerzo para encontrar a Miriam. Era como si alguien desde arriba me ayudara a encontrarla. La descubrí en el hospital. Cuando entré en la habitación del hospital donde ella yacía inconsciente, el médico me dijo que había estado en coma durante un año desde que tuvo un accidente. Me acerqué a ella y tomé su mano. Miriam. Perdóname. No debí haberme rendido. Solo despierta, le susurré. Miré su rostro pálido, y por un momento, incluso me pareció que abría los ojos y me sonreía. Pero ella seguía allí, inconsciente. Me quedé con ella hasta la tarde, pero luego el médico dijo que era hora de que me fuera. Y cuando estaba en la puerta, escuché una voz débil. Rick. Al principio, pensé que solo lo imaginaba, y no me volví de inmediato. Pero ella repitió mi nombre de nuevo. Y entonces corrí hacia ella llorando. No recuerdo haber llorado así nunca, pero estaba increíblemente feliz de que ella hubiera pronunciado mi nombre de nuevo y de que, después de tantos años, me reconociera. El médico, que vio esto, solo se encogió de hombros. Más tarde, los doctores examinaron a Miriam y dijeron que había sucedido algún tipo de milagro porque ellos mismos habían perdido la esperanza de que ella regresara a la vida. Me quedé con ella, mudándome. Miriam me aceptó, confesando que durante todos estos años continuó amándome, pero al enterarse de que me había casado, simplemente no quiso destruir mi matrimonio. Y la casa donde solía vivir fue dejada a mi hija y a mis nietos. Aún no podía quedarme allí porque todo me recordaba a la traición.